Bien, chicos, entonces, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conceptos generales y tabla periódica, la parte 6 de 7. Hemos estado trabajando entonces, como indica el nombre del capítulo, lo que son conceptos generales y tabla periódica, y a partir de ahora vamos a trabajar los conceptos de disoluciones, ¿bien? Entonces, en disoluciones, primero debemos tener claro qué es una disolución, que también se conoce como solución. Así que voy a poner esto en paréntesis. También se conoce como soluciones. Así que disoluciones o soluciones hacen parte, bueno, al menos para mí, indistintamente, de este concepto, ¿bien? En donde nosotros relacionamos dos nuevos conceptos, el que corresponde a soluto y el que corresponde a solvente. Cuando hacemos una mezcla de dos componentes, uno que está en menor cantidad y otro que está en mayor cantidad, y esta mezcla es homogénea, entonces obtenemos una solución o disolución, ¿cierto? Donde, repito, el componente que se encuentra en menor cantidad corresponde al soluto y el que está en mayor cantidad corresponde entonces al solvente. Entonces acá vemos, por ejemplo, el soluto generalmente, no es regla, pero generalmente corresponde a un sólido y el solvente o disolvente a un líquido, ¿bien? Entonces, como el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, se disuelve en el disolvente, y aquí vemos entonces cómo las partículas del disolvente están envolviendo, de alguna manera, las partículas de soluto, generando entonces una disolución, la cual es homogénea. Es decir, no podemos distinguir el soluto del solvente una vez están mezcladas. Entonces, recordemos, soluto en menor cantidad, solvente en mayor cantidad. Y entonces debemos empezar a crear una manera de calcular qué tanto soluto se encuentra contenido en una cantidad de solvente. ¿Bien? Y a ese concepto le vamos a llamar nosotros entonces concentración. Ahora la pregunta es, bueno, preguntan, ¿disolvente es lo mismo que solvente? Sí, es lo mismo. Entonces, vamos a mirar cómo nosotros podemos medir qué cantidad de soluto se encuentra en una cantidad de solvente. Y a esa relación, ¿cierto? La relación de soluto y solvente se le conoce entonces como concentración. Concentración, bien, y esta concentración normalmente la escribo entre paréntesis cuadrados o corchetes. Y en el fondo, esta concentración nos responde a la pregunta de ¿cuánto soluto y solvente componen la solución? Entonces, como es una relación entre soluto y solvente, puedo, por ejemplo, decir que esta concentración la puedo medir en gramos de soluto, partido gramos de solvente. Y por supuesto, esa relación me va a decir qué concentración existe. O puedo decir, por ejemplo, las moles de soluto, ¿cierto? Sobre mililitros de solvente. Y por supuesto, eso también es una unidad de concentración. O puedo decir, no sé, cualquier cosa que se me pueda ocurrir, ¿cierto? Miligramo de soluto sobre litro de solución. Y por supuesto, eso también me da una relación de concentración, porque en el fondo estoy resolviendo mi pregunta, ¿de cuánto soluto y solvente componen la solución? Bien, entonces, como existen muchas posibilidades de mezclar o de relacionar el soluto con el solvente o la solución como tal, se han creado unas unidades específicas, al menos en química, para medir concentración en soluciones. Y la primera que vamos a ver es molaridad. Bien, la molaridad entonces está determinada por la letra M mayúscula. Nos relaciona a nosotros las moles de soluto, ¿cierto? Partido los litros de una solución. Y aquí nos vamos entonces a encontrar cómo nosotros podemos determinar fácilmente cuánto soluto hay en una solución. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 3 moles. Vamos a escribirlo un poco más centrado. 3 moles de algún soluto. ¿Cierto? En este momento no es necesario saber quién va a ser nuestro soluto.
Ahora vamos a tomar esas 3 moles y las vamos a disolver en 1 litro de solución. Es decir, tengo 3 moles en 1 litro de solución. Es decir, estoy usando mi concepto de mol partido litro. Y mol partido litro, en este caso me daría 3 molar. Es decir, que si yo tomo 3 moles de un soluto y lo llevo a 1 litro de solución, obtengo una solución 3 molar. Es diferente a si yo tomo esas 3 moles, ¿cierto? Y ahora las llevo a 0.75 litros. Y si yo llevo esas 3 moles a 0.75 litros, voy a obtener una nueva concentración, que en este caso sería 4 molar. Lo mismo sucede si lo hago para 3 moles partido 0.5 litros. Aquí obtengo una solución 6 molar. Bien. Y para el último caso, entonces tendríamos las 3 moles en 0.25 litros. Los 3 moles en 0.25 litros me daría entonces una solución 12 molar. ¿Y qué me está diciendo cada uno de estos números? Me está diciendo que tengo 3 mol por cada litro. Aquí me está diciendo que tengo 4 mol por cada litro. Es decir, si hiciéramos esto, ¿cierto? Con el fin de obtener entonces 1 litro, obtendríamos una solución, obtendríamos 4 moles adentro. Bien, aquí tenemos 6 molar. ¿Qué significa? Que tenemos 6 mol si tuviéramos 1 litro de solución. Bien, pero como solo tenemos la mitad de los litros, tenemos la mitad de las moles. Y aquí nos está diciendo que si tuviéramos 1 litro de solución, tendríamos entonces 12 molas. A partir de aquí, molaridad nos empieza a relacionar la cantidad de mol de soluto en una cierta cantidad de solución que debe estar expresada en litros. Bien. Así entonces, vamos a mirar cómo se prepara una solución en un laboratorio. Existen básicamente 2 caminos para llegar a ella. El primer camino, que es el de la izquierda, donde primero debo agregar un solvente y después un soluto, o en el caso contrario, agregar primero el soluto y después el solvente. Por supuesto, solamente una de estas dos es la manera correcta de preparar una solución. Vamos a mirar qué pasa en cada caso. Yo tengo mi solvente, ¿cierto? Vamos a suponer que esto mide 1 litro. 1 litro. 1 litro. Tengo mi solvente, es decir, incorporo mi solvente hasta completar 1 litro. Ahora, paso seguido, me dice que debo agregar mi soluto. Vamos a suponer que mi soluto son 50 gramos. Cuando yo agrego 50 gramos de mi soluto como segundo paso, el volumen me va a cambiar. ¿Cierto? Vamos a suponer que el volumen va a crecer y va a llegar hasta este punto. Cuando llega hasta este punto, no sé el volumen que posee mi solución. Y al no saber cuánto volumen tengo, no puedo saber entonces mi relación mol-litro. Porque no tengo 1 litro, tengo más, pero no sé cuánto. Entonces, esta sería la manera incorrecta para preparar una solución. ¿Por qué? Porque al final no estoy obteniendo 1 litro, estoy obteniendo más, pero no tengo manera de determinarlo, al menos hasta este momento, de cuánto va a ser ese volumen. Por supuesto, hay técnicas que me permiten determinar la concentración, ¿bien? Pero para prepararla es incorrecto porque no tendría entonces una solución de, vamos a suponer que sea 3 molar. No voy a tener 3 molar, voy a tener una concentración menos, pero tampoco voy a saber cuánto menos. ¿Bien? Caso contrario, así yo tomo mi soluto, vamos a saber que mi soluto son 50 gramos. Tengo mis 50 gramos. Estos 50 gramos me van a ocupar un volumen. Y luego incorporo mi solvente. Incorporo mi solvente hasta llegar hasta esta línea que se llama aforo. Bien. Cuando llego hasta ese punto,
me aseguro de que mi solución contiene 1 litro. Pues por un lado, estoy seguro de que tengo 1 litro de solución, ¿cierto? Y por otro lado, estoy seguro que además contiene 50 gramos, que para efectos del ejemplo son 3 moles. Y por lo tanto, en este caso sí estoy seguro que preparé una solución 3 molar. Bien, en ese sentido, entonces esta sería la manera correcta de preparar una solución. Es decir, primero el soluto y después el solvente. Bien, para evitar entonces cambios en el volumen. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces recordemos que nuestra primera unidad de medida se llama molaridad y nos relaciona la cantidad de moles que tiene una solución en 1 litro de esa misma solución. En ese sentido vamos a ver 4 ejemplos sobre cálculos de concentración en soluciones o que también se conoce como disoluciones. Así que voy a pasar a cambio de pantalla, por supuesto, para dar entonces solución a los ejercicios que aparecen en pantalla. Recuerden que esto va a estar subido en la plataforma de Finis junto con la solución de los ejercicios. Entonces voy a presentar el primer ejercicio. Bien, nuestro primer ejercicio nos dice que debemos determinar la concentración, ¿cierto? Recordemos que concentración lo expreso normalmente de esta manera. Debemos determinar la concentración de permanganato de potasio que se obtiene al disolver 3.95 gramos en un material volumétrico de 25 mililitros. Es decir, en el fondo, ¿qué estoy haciendo yo? Primero, estoy incorporando 3.95 gramos, ¿cierto?, de permanganato de potasio. Y después de que incorporo mis 3.95 gramos de permanganato de potasio, aforo hasta 25 mililitros. Recordemos que hay balones de 25, de 50, de 100, 250 y 1 litro. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué concentración tiene ahora esta solución? Recordemos que concentración, por definición, en demolaridad, está dado por moles partido al litro. Entonces, lo primero que debemos calcular son moles y lo segundo, los litros. Bueno, puede ser al revés, pero para efectos de la explicación voy a hacerlo así. Entonces, para el primer paso, cálculo de moles. Tengo 3.95 gramos de permanganato de potasio. Ahora, haciendo uso de mi masa molar, puedo pasarlo a moles. Gramos de permanganato de potasio abajo para poder cancelar unidades. Y arriba, entonces, las unidades que quiero obtener. Mol de permanganato de potasio. Mi masa molar, ¿qué me dice? Que cada 158.03 gramos corresponden a 1 mol. Cada 158.03 gramos corresponden a 1 mol. Verifico unidades, gramos de permanganato, lo elimino con gramos de permanganato, y esta unidad entonces en moles de permanganato de potasio. ¿Y cuánto es eso? 3.95 por 1 partido 158.03, es decir, 0.025. Listo, calculé ya entonces mis moles de permanganato de potasio. Ahora la segunda parte sería calcular los litros. Y me dice que lo he llevado a 25 mililitros. 25 mililitros. Ahora, transformando esto a litros, yo sé que 1000 mililitros corresponden a 1 litro. Escribí mililitros abajo para poder cancelarlo con los mililitros iniciales. Cancelo unidades y obtengo mi resultado en litros. Litros de solución. ¿Y qué valor me da eso? 25 partido a 1000 me da 0.025. 0.025 litros.
Ahora no me queda más que reemplazar aquí arriba, regresé. Cantidad de moles, 0.025 mol. Cantidad de litros de solución, también sé que calculé 0.025 litros de solución. Por lo tanto, al resolver esto me dice que mi solución contiene una concentración de 1 molar. Así que la solución, respondiendo a la pregunta, determinar la concentración, tiene una concentración de 1 molar. Así haríamos entonces respuesta a nuestro primer ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? Todo bien, profe. Ya. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, procedo al siguiente ejercicio. Bien, si no, entonces vamos a por el siguiente. El siguiente nos dice, ¿cuántos gramos de carbonato de sodio se deben usar para preparar 25 mililitros de una disolución 0.103 molar de carbonato de sodio? Bien, es decir, tengo de nuevo mi balón. Este balón dice que posee un volumen de 25.0 mililitros. Y de aquí he preparado una concentración de 0.103 molar. La pregunta es, ¿cuántos gramos de carbonato de sodio hay contenidos ahí, en esa solución? ¿O cómo debo yo prepararla? Bien. Entonces, recordemos definición de molaridad. Molaridad es igual a moles de soluto sobre litro de solución. Conozco el volumen final de mi solución, por supuesto 25 mililitros. Conozco la concentración de mi solución, por supuesto 0.103 molar. Así que me queda calcular la cantidad de moles. Es decir, de acá, despejo moles, que recordemos estaba por nuestro valor de N. Así que moles es igual a molaridad por litro. Y lo único que me queda hacer es reemplazar. ¿Cuál es mi molaridad? 0.103 molar. Moles es igual a 0.103 molar. Recordemos qué es molar. Para verificar unidades, molar es mol partido litro. Por litros. ¿Cuántos litros tengo? 25 mililitros. Así que debo transformar estos 25 mililitros a litros. Ya lo hice en el paso anterior. Uso esto mismo. Perdón, uso esto mismo para calcular entonces mis litros. Y sé entonces que estos son 0.025 litros de solución. Verifico unidades, litro con litro, y mi respuesta me queda entonces en moles, que por supuesto corresponde a lo que estoy buscando, que es este valor de moles. Y procedo 0.103 por 0.025, esto me da 2.5, 2.58 por 10 a la menos 3 moles. Bien. Sin embargo, ahora les toca, lo traje para recordar nomás. Sin embargo, recordemos que la pregunta nos indica a nosotros se movió. La pregunta nos dice, ¿cuántos gramos? Y hasta ahora nosotros hemos obtenido las moles. Es decir, ahora debo pasar estas moles, debo pasarlas a gramos. ¿Y cómo paso? 2.58 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de sodio a gramos. Uso mi factor unitario, ¿cierto? Donde puedo relacionar las moles de carbonato de sodio con gramos
de carbonato de sodio. ¿Y cómo hago eso? A través entonces de mi masa molar, que me dice que 106 gramos equivalen a 1 mol. Es decir, 106 gramos equivalen a 1 mol. ¿Y por qué escribí mol abajo? Para poder entonces considerar mis unidades de mol de carbonato de sodio con mol de carbonato de sodio y obtener mi respuesta en gramos de carbonato de sodio. Bien, ¿y cuánto es eso? 2.58 por 10 a la menos 3 multiplicado por 106.0 partido 1. Y esto me da 0.27 gramos de carbonato de sodio. Es decir, que la pregunta de cuántos gramos de carbonato de sodio se deben usar para preparar esta solución con esta concentración, mi respuesta es 0.27 gramos. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? El 8 lo próximo. Sí, lo aproximé. A menos que haya equivocado y haya escrito mal. Un momento, 103 por 0.025. Sí, el 8 lo aproximé. Así que deben ustedes tener en cuenta las cifras significativas para mirar qué tanto puedo aproximar yo una respuesta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos por el siguiente ejercicio, donde nos dice entonces que tenemos una reacción, ¿cierto? Un momento, parece que hay una pregunta. No hay ninguna. Bien, tenemos un ejercicio que nos dice ahora que tenemos una reacción, ¿cierto? Y esa reacción requiere 1.25, aquí hay error de tipeo, 1.25 por 10 a la menos 2 moles, ¿cierto? De hidróxido de sodio. Y tenemos disponible una solución de 1.48 molar de ese hidróxido de sodio. Ahora la pregunta es, ¿cuánto volumen de esa solución se debe usar? Vamos. Tenemos entonces esta solución, ¿cierto? Que es de 1.48 molar de hidróxido de sodio. La pregunta que nos generan entonces es, ¿cuánto debo extraer de acá en volumen? ¿Cierto? Por supuesto, mililitros, dice el ejercicio, para que en esa cantidad de volumen existan 1.25 por 10 a la menos 2 moles de hidróxido de sodio. Entonces vamos a hacer, por supuesto, factor de unitario para dar respuesta al ejercicio. Y nos dice entonces que tenemos 1.25 por 10 a la menos 2 mol de hidróxido de sodio, ¿cierto? Y haciendo uso de nuestro concepto de concentración, recordemos que nos dice nuestro concepto de concentración, 1.48 molar, significa que tenemos 1.48 moles de hidróxido de sodio por 1 litro de solución. Eso nos dice nuestro concepto. Bien, nuestro concepto de 1.48 molar nos dice que tenemos 1.48 moles por cada litro de solución. Y procedemos entonces a convertir 1.48 mol de hidróxido de sodio están contenidos en 1 litro de solución. Ahora, ¿por qué escribí mol abajo? Para poder cancelar las unidades, ¿cierto? Estas unidades de mol de hidróxido de sodio lo cancelo con mis unidades de mol de hidróxido de sodio. Y me queda entonces mi respuesta en litros de solución. Sin embargo, el problema me está indicando que la respuesta debe ser en mililitros. Así que, ¿qué debo hacer? Pasar esos litros que tengo ahora, voy a hacerlo en verde, esos litros que tengo ahora, lo voy a pasar a mililitros y de nuevo escribo litros abajo para poder entonces hacer eliminación
de mis unidades. 1 litro de solución, lo elimino con 1 litro de solución, y ahora mi respuesta me queda en mililitros. Bien, y procedo entonces a multiplicar. 1.25 por 10 a la menos 2 por 1 por 1000, todo partido 1.48 por 1. Es decir, en mi calculadora debo escribir yo 1.52 por 10 a la menos 2 por 1 por 1000, todo partido 1.48 por 1. Bien. Y esto me da entonces 8.45. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la solución del ejercicio? Es claro cómo se hace la transformación de unidades, supongo. Entonces aquí voy a dar un pequeño repaso sobre cómo se describe esto en la calculadora. Bien. Cuando digo 1.52 por 10, el por 10 lo hago con la tecla EXP. El menos lo hago con una tecla especial que es un menos y continúo escribiendo el resto de mi número, ¿cierto? Por 1, por 100. Perdón, por 1000. ¿A qué me refiero? A que debemos usar esta tecla exponente para hacernos referencia cuando hablamos por 10 a la algo, y este menos cuando hablamos, por ejemplo, a la menos 2 o a la menos algo, es ese menos. No es este menos, ¿cierto? No es este por 10, que aparece acá, voy a hacerlo en naranjo. No es este por 10, ni tampoco es por 10. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si usamos las teclas naranjas para dar solución en la calculadora a nuestro ejercicio, podemos tener un desfase de un 0. Y por un desfase de un 0, ¿qué significa? Que puedo tener 0.845 mililitros, lo cual es incorrecto, o puedo tener 84.5 mililitros, lo cual también es incorrecto. Entonces, por favor, tener presente la manera en cómo se maneja la notación en la calculadora para evitar ese tipo de problemas. No, ese es el justo que acabo de decir que no se debe hacer. Porque este 10 a la X es la inversa del logaritmo, no es el de notación científica. Hay calculadoras que lo hacen bien porque tienen una programación interna que permite evitar estos errores, ¿cierto? Pero para estar seguros, entonces, yo sé que mi respuesta es 8.45, ¿cierto? Esta es mi respuesta correcta, la que está en azul. Esta es mi respuesta correcta, 8.45, ¿bien? Si un estudiante me marca, por ejemplo, esta respuesta incorrecta de 84.5 o esta respuesta incorrecta de 0.845, me está indicando que, si bien comprende el concepto de concentración, dilución, factor de conversión, la matemática interna, tiene un problema con el manejo de la calculadora. ¿Bien? Entonces, esto ya no es un concepto químico, no es un concepto matemático, sino es un error de manejo de calculadora. Y suele pasar mucho. Así que por favor tengan cuidado y cada vez que usemos estas expresiones científicas, hacer uso de la tecla correspondiente. Exponente y el menos. ¿Bien? ¿Preguntas? Y vamos a por el último ejercicio de la presentación. Que nos piden entonces calcular la concentración de iones cloro en una solución 0.533 molar de cloruro de calcio.
Bien. Entonces acá hay un concepto importante que trabajar. Nos dice entonces, calcular la concentración de iones cloro en una solución que aparece en pantalla. Partimos entonces de nuestra concentración, que es 0.533 moles. ¿Qué significa que sea 0.533 molar? Que tenemos 0.533 moles por cada litro de solución. Ya después explico por qué estoy haciendo el litro en verde. 0.53 moles por cada litro de solución. Bien. Ahora me preguntan cuántos iones de cloro hay. Y para eso hago uso entonces de mi fórmula química. ¿Y qué me dice mi fórmula química? Que por cada mol de cloruro de calcio, ¿cuántos cloros tiene? Me está diciendo que tiene 2 cloros, es decir, 2 mol de cloro. Verifico mis unidades. Mol de cloruro de calcio con mol de cloruro de calcio elimino. Y me queda entonces el mol de solamente cloruro. ¿Y cuánto me da ese valor? 0.533 por 2 partido 1. Es decir, 1.066 por litro. Entonces este litro que escribo en verde, si bien pueden iniciar desde el concepto de molaridad de mol partido litro, pueden implícitamente decir que están trabajando en un litro, ¿cierto? Es decir, este litro puede o no puede estar. Lo pueden agregar al final, lo pueden agregar al principio, en cualquier punto. Siempre y cuando se tenga en cuenta que se está trabajando bajo el concepto de mol por litro. Y eso que me permite a nosotros, al final, rescatar esto como molaridad. Bien. Es decir, que sería una concentración de 1.066 molar de ion cloruro. Paralelamente podríamos, por ejemplo, el ejercicio preguntar por las moles del ion calcio. Y yo sé entonces que una mol de cloruro de calcio, ¿cuánto calcio tiene? Me dice que tiene una, les digo que tiene una mol de calcio. Y entonces esto me daría 0.533 moles, que como sé que estoy trabajando en un litro, esto corresponde a 0.533 molar. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, no entendí la primera, ¿la puede repetir, por favor? La primera, esta. Exacto. Ya. Cuando me piden, por ejemplo, en este caso, hablar de iones cloro, me están preguntando si yo tengo una concentración de 5.33 molar, ¿cuánto cloro hay dentro? ¿Cierto? En el fondo estoy diciendo que por cada molécula de cloruro de calcio existen 2 cloros. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Por cada mol de cloruro de calcio existen 2 cloros. Caso contrario a que por cada mol de cloruro de calcio, ¿cuántos calcios tengo? Solamente uno. ¿Por qué? Porque me lo dice mi fórmula. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis. Si me dijeran ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de oxígeno hay? Pues sabemos que de oxígeno hay 4, de azufre hay 1, o de hidrógeno hay 2. O sea, el doble una vez o 4 veces respectivamente hacia arriba. Bien. Y estos símbolos que aparecen acá, el menos, el 2 más, son detalles químicos que por supuesto no se les van a descontar si los desconocen. Bien. Porque lo importante es que ustedes comprendan conceptos de manejo y cálculos de soluciones. ¿Con qué fin? Con el fin, por ejemplo, que si yo tengo que eliminar la cantidad de plata en una muestra de agua y conozco cuánta plata hay, entonces puedo calcular y saber cuánto cloro debo usar para eliminar esa plata, ¿cierto? O cuánto calcio debo usar para eliminar, por ejemplo, los sulfatos o los carbonatos de una solución o de una muestra de agua. Ya, profe. Ahí quede claro, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bastián y Javier, no sé si con la última explicación quedó más claro. Bien, básicamente lo que estoy diciendo acá es la relación que existe entre una mol, vamos a reescribirlo acá, cloruro de calcio, ¿cierto? Si yo tengo una mol de cloruro de calcio, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? Que esto está compuesto por una mol de calcio y por 2 moles de cloro. Y por 2 moles de cloro. Bien. ¿Qué es la relación que estoy usando acá? Una mol de cloruro de calcio contiene una mol de calcio. O aquí arriba, una mol de cloruro de calcio contiene 2 moles de cloro. Lo único que hice fue romper la molécula para poder contar entonces sus componentes. Y como Avogadro nos decía que se puede generar proporciones definidas, es decir, en este caso el cloruro de calcio siempre van a ser 2:1, esto va a ser cierto y esto va a ser cierto siempre. Bien. Por ejemplo, si yo hablo de cloruro de sodio, una mol de cloruro de sodio, ¿qué va a tener? Una mol de sodio y una mol de cloro. Exacto, fragmenté la molécula. ¿Alguna otra pregunta? El calcio es esto, ese es un 2 más. Tiene 2 cargas positivas. Esos son detalles químicos que, como les decía, no es importante que ustedes los dominen. Si los dominan, mucho mejor. Pero lo importante es que comprendan los conceptos de relación entre las moléculas para realizar cálculos que a largo plazo ayudan a solucionar problemas, por ejemplo, en sanidad de agua, en eliminación de lixiviados o cosas de ese estilo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ese del, esto es de la calculadora, sí, del exponente x, ¿se puede escribir Sí. la E minúscula también? Que a mí no me Eh, sale la XP. si el botón está ahí abajo, sí, yo creo que se puede. Tendría que ver la calculadora. Me sale Pero si me, una E minúscula. porque si me está hablando de la E, ¿dónde está esta E? No, me imagino la puedo ver. Si me está hablando de esta E, por ejemplo, que dice E a la X, esta E que dice E a la X, esa no. No, me sale E sola, Ah, le sale minúscula. sola. Entonces sí, de hecho hay calculadoras que en vez de la EXP desaparece un 10. También es válida. Ay, a ver, que también me sale por 10 elevado a X. ¿Sí? Entonces es esa. Sí, cada Y calculadora ahí tiene diferentes letras, ¿sí? Lo importante es que practique, por ejemplo, este tipo de cálculos y verifique que no le dé ninguno de los otros 2 resultados. Si le da el del medio, ya. es el correcto. Diga que es el método que su calculadora usa para resolver estos problemas. Bien, entonces quedamos aquí con Gracias. esto y procedemos a continuar con la presentación. Entonces, ya resuelto los ejercicios, vamos entonces a por el nuevo concepto que son las diluciones. Por favor, no confundir diluciones con disoluciones. Bien, porque la disolución, que es lo que comúnmente también se conoce como solución, es la que nos mide las concentraciones. Es diferente, ¿bien? Las diluciones, ¿en qué consiste una dilución? En tomar una solución concentrada, ¿cierto? Y agregarle un solvente para reducir su concentración. Es decir, diluir. Ahí viene el concepto de dilución. ¿Cómo hacemos? Tenemos entonces una muestra, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico. Vamos a suponer que sea
10 molar. Ácido clorhídrico 10 molar. Ahora tomo de aquí una alícuota y la paso acá. ¿Qué significa? Una alícuota, una cantidad específica. Vamos a suponer que van a ser 10 mililitros. Luego agregamos solvente, vamos a suponer que es agua, hasta 100 mililitros. Y a partir de aquí, entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos calcular la concentración de este nuevo balón? Bien, ahora si repito el procedimiento, saco de aquí ahora 10 mililitros y lo llevo acá. Bien, y completo de nuevo hasta 100. Y ahora de aquí saco otros 10 mililitros y llevo hasta acá. ¿Qué concentración tiene cada uno de estos balones? ¿Cómo podemos nosotros resolver este tipo de situaciones que suceden en el laboratorio, ¿cierto? O si queremos tener una concentración, bueno, tenemos un frasco con 10 molar, pero no queremos todo eso, sino queremos, no sé, 1 molar, 0.1 molar. ¿Cómo llegamos a diluirlo hasta ese punto? Bien. Para este fin, debemos nosotros conocer cuántas moles salen de cada lado. Vamos a mirar cuántas moles salen de acá. Yo tengo una solución 10 molar. Es decir, tengo 10 moles por cada litro. Eso es lo que me dice mi definición 10 molar. Tengo 10 mol por cada litro. ¿Cuánto tomé? 10 mililitros. Esta es mi definición. Es decir, tomé 10 mililitros y sé que 1 mililitro corresponde, perdón, es al revés. Sé que 1000 mililitros corresponde a 1 litro y mi definición me dice que 1 litro contiene 10 mol. Verifico unidades, mililitro con mililitro, litro con litro, y entonces obtengo moles. 10 por 10 partido, perdón, 10 por 10 partido 1000. Es decir, tengo 0.1 mol. Y de aquí, de este frasco, saqué 0.1 mol. Lo llevo a mi nuevo frasco. Aquí contengo, perdón, ¿qué hice? 0.1 mol. Saco 0.1 mol y la llevo hasta acá. Es decir, aquí también tengo 0.1 mol. Y ese valor no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy incorporando al final es agua, que va a ser mi solvente para el ejemplo. Estoy agregando agua, pero no estoy agregando ni más cloro, ni más hidrógeno, ni nada de eso. Es decir, extraje 0.1 mol, ¿cierto? Mis moles iniciales que extraje deben ser iguales a las moles que están contenidas acá, es decir, las moles que están al final. Eso es lo que en el fondo estoy diciendo, que las moles que extraigo de acá, que es 0.1 mol, son las mismas moles que extraigo de acá. Y lo mismo sucede para cada paso. Las moles que extraigo de este frasco, vamos a suponer que van a ser 0.001, van a ser las mismas que van a entrar a este frasco. Y las que saco de este frasco, por decir a -4, van a ser igual a las que incorporo en este frasco. Es decir, siempre va a suceder que las moles que extraigo de un frasco o de un balón se incorporan al siguiente balón y no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el volumen de solvente y por lo tanto su concentración. Verifiquemos entonces mi definición de molaridad. ¿Qué me dice mi definición de molaridad? Voy a trazar una línea acá. Mi definición de molaridad, ¿qué me dice? Que yo tengo moles partido litro. Ahora, como sé que mis moles iniciales deben ser igual a mis moles finales, lo que voy a hacer acá es verificar cuál va a ser mi concepto de mol de acuerdo a esta definición. Molaridad por litro. ¿Quién es molaridad? Una concentración. ¿Y quién es litro? Un volumen. Es decir, que mol no es nada más que la concentración en molar, ¿cierto? Por un volumen, que en este caso está dado por litros. Bien. Y como mis moles iniciales deben ser igual a mis moles finales, puedo entonces decir que mi concentración inicial
por mi volumen inicial debe ser igual a mi concentración final por mi volumen final. Es decir, reemplacé mi concepto de mol por lo que yo puedo hacer en el laboratorio, ¿cierto? Que es concentración y volumen. Esto es equivalente a decir concentración inicial, volumen inicial es igual a concentración final. Aquí escribí al revés. Aquí es 2 y aquí es final. Entonces, esas dos ecuaciones son equivalentes, pero con palabras diferentes. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Quién es concentración volumen? Mol. Les estoy diciendo que las moles que inician, las que extraigo, deben ser igual a las moles que deposito en mi segundo valor. Y se puede definir como concentración 1 volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2, o en otros textos aparece como concentración inicial, volumen inicial, igual a concentración final por volumen final. Y entonces, para evitar todos estos cálculos de extraje 0.1 mol, ahora las incorporo acá y ahora las llevo hasta 10 mililitros y así cada una, evitamos todos estos cálculos y podemos usar esta nueva fórmula que obtuvimos de este análisis. ¿Bien? Y con esto entonces podemos ver cómo nosotros tomamos una solución concentrada y le reducimos su concentración. Y así nosotros podemos entonces calcular la concentración de cada uno de los balones aforados que componen mis diluciones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por supuesto, vamos a desarrollar ejercicios que ilustren este concepto. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a darle solución a estos 3 ejercicios, bien, que aparecen en pantalla, para ilustrar entonces el concepto de dilución. Vamos de nuevo a compartir la otra pantalla. Bien, chicos, entonces tenemos, nuestro primer ejercicio nos indica que debemos determinar el volumen, ¿cierto?, de una solución concentrada de 5 molar de cloruro de cobre que se necesita para preparar 25 mililitros de solución 1.5 molar. Bien, es decir, tengo mi primer balón, ¿cierto? No, por supuesto, debo tener un segundo balón. Y me dice que debo saber la alícuota, ¿cierto? ¿Cuánto volumen debo sacar de aquí para depositar allá, ¿cierto? Si esa solución tiene una concentración 1 de 5.0 molar de cloruro de cobre, ¿cierto? Si quiero ahora tener una nueva solución, que por un lado son 25 mililitros, ¿cierto? Y por otro lado tiene una concentración de 1.5 molar. En el fondo, ¿qué estoy diciendo? Tengo mi balón 1, mi balón 2. Y de acuerdo a lo que explicamos en la diapositiva anterior, puedo relacionar mi balón 1 y mi balón 2 con esta ecuación. Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Y qué me están preguntando? El volumen que necesito extraer, es decir, mi volumen 1, que es este. Y aquí entonces despejo volumen 1. Y al despejar lo que obtengo, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2, partido concentración 1. ¿Cierto? Y solamente me queda entonces reemplazar los valores. ¿Quién es mi concentración 2? 1.5 molar. 1.5 molar. ¿Quién es mi volumen 2? 25 mililitros. 25.0 mililitros. Y aquí al final reemplazo mi concentración 1, que es 5.0 molar.
Verifico unidades, molar con molar. Mi respuesta me queda en mililitros, que por supuesto es una unidad para medir volumen. Y empiezo 1.5 por 25 partido 5. Y eso me da 7.5 mililitros. Es decir, que debo usar 7.5 mililitros, una licuota de 7.5 mililitros, la deposito acá y después completo con agua hasta 25 mililitros. Bien. Entonces, lo importante de este tipo de cálculos es recordar que las concentraciones deben ir en molaridad. Bien. El volumen puede ir ya sea en mililitros, litros, centímetros cúbicos. Bien. Pero la concentración sí debe ir en molaridad, porque es con la definición de molaridad que nosotros calculamos nuestra ecuación. ¿Preguntas hasta acá? Bien, si me preguntas, vamos a por el siguiente. El siguiente nos dice, ¿cuál es la molaridad de una disolución, cierto? De 85 mililitros de etanol que contiene 1.77 gramos de etanol, ¿cierto? Es decir, básicamente lo que me están diciendo acá es que yo preparé un vaso, ¿cierto? A este vaso le incorporé 1.77 gramos de etanol, ¿cierto? Y además, después le incorporé solvente hasta llegar a 85 mililitros. Bien. Así fue como se preparó entonces esta solución. La pregunta es, ¿qué concentración tiene? Recordemos que nuestra concentración en molaridad está en moles partido litro. Entonces tenemos por un lado calcular moles y por otro lado calcular el volumen en litros. Y empiezo. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 1.77 gramos de etanol, ¿verdad? Y cada 46.07 gramos de etanol corresponden a una mol de etanol. Y entonces allá tengo mi solución, gramos con gramos los elimino, en moles. En moles de etanol. ¿Cuánto me da este valor? 1.77 partido 46.07, esto me da 0.38. 0.38 moles, ¿bien? Para el segundo lado, ¿qué tenemos? 85 mililitros. 85.0 mililitros de solución. ¿Cierto? Y yo sé que cada 1000 mililitros de solución corresponden a 1 litro de solución. Verifico unidades, mililitros de solución, lo elimino con mililitro de solución, obtengo entonces mi respuesta en litro de solución. ¿Cuánto es? 85 partido 1000, esto me da 0.085. Y ahora solamente me queda reemplazar 0.38 moles por cada 0.085 litros. Hago mi división y eso me da a 4.47. ¿En qué unidades? En molar. Bien. Por supuesto, esto se puede hacer en un solo paso en la calculadora. Bien. Si yo automáticamente tomo todo esto y lo divido acá. Y recordemos que toda esta parte voy a hacerlo. A ver, ¿cómo lo hago? Con verde puede ser. Toda esta parte de acá se refiere a moles. Y toda esta parte de acá
se refiere a los litros. Y con factor unitario, transformo todo esto en moles, todo esto en litros, hago una solo cálculo en mi calculadora, y esto me dice, haciendo un cálculo, me dice que esto sería igual a 4.52 molar. ¿Bien? Si observamos entonces, hay una pequeña diferencia de 4.52 a 4.47, por supuesto, juntas respuestas son correctas. La primera, donde no se aproximó al valor 0.38, que sería esta, y la segunda, donde la calculadora toma todos los números, computa y obtiene entonces el valor de 4.52. Puntos, respuestas, por supuesto, son correctas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si vemos la diferencia, es de 0.05 mol. Es muy poca. Profe, Chicos, si no hay sí, pregunta. profe, el 46.07, ¿de dónde lo sacó? Ese 46.07 es la masa molar de, perdón, voy a hacerlo acá. Este 46.07 es la masa molar del etanol. ¿Qué significa? Que si no les doy la masa molar, les doy al menos la fórmula, que sería esta, CH3, CH2 o H, ¿cierto? Y cuando yo sumo, carbono es 12, hidrógeno cada uno sería 3, carbono cada uno sería 12, perdón, estoy mirando por cada uno sería 1, hidrógeno cada uno sería 1, oxígeno cada uno sería 16, hidrógeno cada uno 1. Al sumar todo esto, me tiene que dar 46. Bien, usando los decimales, por supuesto, me da el punto 07. Recordemos que esto lo desarrollamos un par de ejercicios en clase de cálculos de masas molares. Entonces, en los ejercicios que se les suele dar a ustedes, ya sean controles o demás, o les damos la masa molar o les damos la fórmula química. Bien, o cualquiera de los dos obtienen entonces el valor 46 o 46.07, que juntos son correctos, por supuesto. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces el último ejercicio que les queda a ustedes para resolver en casa. Bueno, aquí está en el chat 46.07. Bueno, ya expliqué esta parte. Si no quedan más preguntas, entonces el último ejercicio para desarrollo en casa, por supuesto, después les daré la respuesta. Es el que aparece en pantalla. Donde nos proponen que un estudiante tenía que preparar 2 soluciones de permanganato de potasio de diferente concentración. Bien. Se distrajo por estar jugando Pokémon Go, olvidó marcar cada uno de los vasos donde preparó las soluciones, ¿cierto? Pero sabe cómo las preparó. 45.5 gramos en 150 mililitros de agua, ¿cierto? Y por otro lado, luego tomó una alícuota de 5, la llevó a un volumen de 100, y ahora la pregunta es, ¿qué concentración tiene cada solución y cuál es cada una? Bien. Entonces queda de ejercicio para la casa del listado, por supuesto, de ejercicios que tienen de su guía de ejercicios. Y recuerden que el día lunes tenemos el control en su respectivo horario de laboratorio. Bien, por un lado. Por el otro lado, recordar que esto va a estar subido al final del día en eFinis. Y al igual, la conformación de grupos ya independiente de que si los han o no formados, aleatoriamente serán entonces conformados los grupos para quienes no hayan todavía conformado algún grupo. Bien,
Esos grupos me hicieron la pregunta inicialmente, pero la responderé ahora. Esos grupos son para el trabajo de laboratorio, las prácticas de laboratorio, que en un calendario aparece cuándo será la próxima, y son para el desarrollo del proyecto, que el proyecto ya se encuentra en EFIS. ¿Bien? La materia que entra para el control, sí, es hasta el día de hoy.